gusta escuchar historias. Me declaro un hambriento devorador de relatos, de historia económica, política, social, militar. Me encanta conocer momentos de la historia y de relatos que retraten la vida de personajes célebres y no tan célebres. Me gustan todo tipo de historias. Disfruto sentar con mi madre y pedirle que me cuente, que me hable de los abuelos, de sus abuelos, de los hermanos, de historias de otros tiempos y de lugares. Caminar generaciones, escuchar emociones, distinguir en esos relatos mucho de mi vida, de mi historia, de aquella que vivo, de aquellas que habito, de esas que en muchas ocasiones, siendo transparentes para mí, las descubro en el momento en que ya son insuficientes para resolver aquello que estoy enfrentando. Disfruto del relato que se cuenta y de aquello que sin narrarse se manifiesta, aquello que se manifiesta ya no solo en las palabras, sino que en la misma manera de contar las cosas. Aquello que se manifiesta en mi vida de todos los días y en mi trabajo, a donde participo con mucha gratitud y asombro del proceso milagroso de edición de historias de cientos de miles de personas. Me gusta contar historias, crear historias, codiseñar relatos. Durante 15 años desde el nacimiento, desde que mi hija estaba en el vientre materno, construí historias. Mi nena escuchó historias desde antes de nacer. Desde ahí le pintaba mundos, le dibujaba universos, hacía danzar personajes. Luego ella agregó su propia historia. Me ha invitado a las mismas, a danzar y a inventar personajes e historias. Me gustan las historias, mas no todas las historias nos conducen al mismo lugar. Somos un conjunto de narrativas entonces, danzando unas con otras, unas más sombrías que otras, unas llenas de luz y otras con un poco de sombra. Pareciera necesaria la dualidad. Pareciera que es necesario lo oscuro para reconocer lo luminoso. Te pregunto, ¿cómo calificas los cuentos en los que vives? ¿Cómo reconoces tus luces y tus sombras? ¿Qué color le estás dando a tus relatos? Luces y sombras, color y ausencia de. Finalmente, nuestras propias historias. Somos los autores, somos responsables del contenido de ese libro que leeremos en el futuro, de la lectura que hagamos hoy, de la historia que hemos sido. ¿Vos qué historia estás escribiendo? ¿De héroes y dragones? ¿De poetas y danzantes? ¿De villanos y tragedias? ¿De mentiras, culpabilidades y castigo? ¿De sucesos y de gloria? ¡Qué maravilla! Podemos elegir. Mas, este que elige la historia, ¿cómo la elige? ¿Te has puesto a revisar de a dónde proviene el color de tu tinta? ¿Quién elaboró el papel que usas para escribir tus relatos? ¿De quién son las palabras que usas? Las historias que escribimos las escribe un narrador, vos o yo, que somos observadores y lo que observamos tiene su propia historia. Mi querido maestro Rafael Echeverría, lo parafraseo, decía en su libro Ontología del Lenguaje algo así como que no sabemos cómo es el mundo, únicamente sabemos cómo lo interpretamos, vivimos en mundos interpretativos. O como lo dice un libro sagrado, no vemos el mundo como es, lo vemos a como somos. Entonces, el que cuenta la historia, la cuenta desde una historia aún mayor, como que de una historia marco, una historia fuente, la historia que le ha permitido ver lo que ve, sentir lo que siente, reconocer lo que reconoce y las propias cegueras del caso. ¿Y vos? ¿Sos consciente de los programas mentales desde los cuales habitas tus mundos? ¿A dónde lo has aprendido? ¿Qué se repite hoy de lo que no sos consciente? Hay cuentos heredados, sí, esos que vienen de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos y cercanos. Otros cuentos son aprendidos de manera consciente. Son cuentos, diríamos, sociales, relacionales, que los aprendemos de cara a la supervivencia, como niños, como jóvenes, ya de adultos, cuando nos mudamos de país, de empresa, de sistema, cuando nos mudamos de piel. Hay otros que son de todos. Estos representan una época, algo así como lo ha dado en llamar inconsciente colectivo. Habitan de manera sutil, son como ríos subterráneos, latentes que se manifiestan en nuestro hacer, en nuestro hablar. ¿Somos rehenes de nuestras narrativas? Quizás, sí un poco, hasta que nos damos cuenta y elegimos hacer algo al respecto.
Igual, hay cuentos que vivimos y hay cuentos que contamos. En ocasiones parecería que no hay congruencia, mas sí la hay. Muchos de estos no son transparentes para nosotros. La historia la construimos en nuestro hacer, en nuestro contacto con otros, con el resultado de las acciones. Es la acción la que genera ser, ha dicho también el maestro. Y tanto lo que hacemos con las manos como lo que hacemos con el lenguaje deja su impronta. Es parte de las historias. La que yo me cuento de mí y de los mundos que habito, y la gran historia de la conciencia más grande, en la que soy un actor, un protagonista, un capítulo, un verso o un arrebatado poema. ¿De qué están hechos tus cuentos? De narrativas hechas de juicios, de nuestra particular manera de entender el mundo, a los otros, de nuestras creencias y declaraciones, las que hacemos y las que dejamos de hacer, de la riqueza de las distinciones que poseemos, las cuales dependen de cuánto las ampliemos, desde el escuchar, desde el interactuar, desde el habitar con otros. ¿Qué cuento querés contar? ¿Hay algo que querrás hacer con tu cuento? ¿Cuál es la historia que querés escribir? Imagínate que pudieras contar tu historia en al menos 3 maneras. Una completamente loca y psicodélica, otra como contándole a un chico pequeño tus aprendizajes y finalmente una con todo el amor del mundo para ti. Toma de esas 3 relatos lo que más te sorprende de ti, lo que más valora de ti, aquello de lo que estás orgulloso. Y pregúntate si hay algo que quieras hacer con tu historia. Y con eso que has tomado de los relatos, date el permiso de hacer algo con tu historia. Mas primero, abraza tus luces, abraza las sombras. Te pertenecen, son parte de tu propia historia, de la que eres autor, protagonista, editor. Soy Francisco Villalta. Me encuentras como Francisco Villalta G en Facebook o como Francisco Villalta así pegadito en Skype. Lindo.